política, ya damos cuenta de lo que ha estado pasando con el oficialismo, también con los pasos que sigue la oficina del presidente electo, pero nos quedamos también en lo que ocurre en sectores como el Frente Amplio, y estamos a esta hora en los estudios de Radio ADN junto al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubler. Gracias por estar con nosotros, Andrés, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Andrés, con el debate instaladísimo en el oficialismo actual, ¿de qué oposición van a ser desde el 11 de marzo del 2026? Con definiciones que ahora son, no sé si contradictorias, pero son distintas entre los partidos que integran el actual oficialismo. La definición del Frente Amplio ha sido una oposición propositiva, pero en el fondo, ¿qué significa eso y cómo empalma con las definiciones del resto de los partidos? Significa que queremos ser una oposición que proponga a Chile qué es lo que cree mejor para el país en cada una de las discusiones, que no solo sea una oposición que diga que no cuando hay que decir que no, sino que plantee cuáles son las alternativas. Y yo creo que eso está en sintonía con lo que han ido hablando nuestros aliados, en el sentido de que, por una parte, construimos un programa de gobierno en conjunto, que perdimos la elección, pero ahí hay un montón de cosas que son ideas que generaron un amplio consenso en un arco que va desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con el socialismo democrático, y ahí hay muchas cosas que, por ejemplo, pueden tener curso legislativo. Ahí donde tenemos parlamentarios podemos ir proponiendo, podemos ir avanzando, y también dispuestos al diálogo en aquellos puntos que haya encuentros. Y nosotros creemos que todos los que estamos en política estamos para buscar lo mejor para Chile. A veces tenemos distintas ideas, tenemos diferentes perspectivas, pero si hay cosas que creemos que son buenas para el país, seguro que vamos a estar ahí empujándolas. Y si hay cosas que creemos que son retrocesos, que son un peligro para las mayorías... ¿Cuáles son los retrocesos y cuáles son los peligros para las mayorías? Yo creo que si hay, por ejemplo, en este recorte fiscal de 6.000 millones de dólares que se discutió mucho durante la campaña, si hay recorte del gasto o de prestaciones sociales, a nosotros nos parece que es algo que no vamos a aceptar y no vamos a dejar pasar. El mismo candidato Kast dijo durante su campaña que era sin tocar el gasto social. Nosotros decíamos que era imposible por la magnitud, por lo tanto ahora hay que ver si incumple la parte de que sean 6.000 millones o incumple que sea sin cortar gasto social. Y si va a ser cortando gasto que va en beneficio de la mayoría de las familias que requieren del apoyo del Estado, donde la protección social es algo importante en sus vidas, nosotros vamos a oponernos. Ahí vemos un riesgo. También vemos riesgos en temas de alineación internacional y cómo podemos mantener una tradición histórica de Chile respecto a que no se deja, que soberanamente no se deja pautear por otros estados, y que mantiene diálogo y negociación y comercio con distintos países abiertamente, intentando no depender de ninguno. Ahora, cuando Trump dice que quiere que Latinoamérica sea una zona de influencia exclusiva, o sea, más que Trump, la política de seguridad de Estados Unidos, nos preocupa si el gobierno de Chile, por ejemplo, futuro, tiene una actitud similar a la de Milei, que es muy servil a los intereses de Estados Unidos y no de proteger la soberanía propia. ¿Va a tener José Antonio Kast una sola oposición o van a ser varias oposiciones? Creo que va a tener varias oposiciones sin duda. El Partido de la Gente ya se ha definido como oposición y es un partido que no ha sido parte de la coalición y con el cual no tenemos, creo yo, las suficientes concordancias como para constituir un único bloque opositor, sin que eso quite que conversemos, que dialoguemos, porque hay que dialogar yo creo, con todos los actores políticos. ¿Y el Partido Comunista ya está llamado a movilizarse? Yo creo que el Partido Comunista no hizo un llamado a movilizarse. Yo creo que sacó un documento bastante extenso en donde con bastante interés editorial se recortaron algunas partes, que 2-3 frases de un documento de como 10 páginas que se leen sin contexto. Yo creo que lo que dice ahí es que vamos a estar, y nosotros como Frente Amplio también, vamos a estar en conexión con el mundo social, y eso es algo que nos define desde... La izquierda nos define desde la forma que creemos que hay que hacer política, y eso lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos dentro del gobierno y también lo vamos a hacer en la oposición. Lo que ha dicho el Partido Comunista en concreto es que quieren presencia en las calles en fechas claves, que son fechas que están muy cercanas. Por lo pronto, una que es anterior
al cambio de mando, que es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y eso ha generado un revuelo en la actual oposición, que la ha acusado incluso como de intentos de desestabilización. Yo creo que esas acusaciones son muy pasadas respecto a lo que se ha dicho. Yo, por ejemplo, y el Frente Amplio, durante el gobierno del Frente Amplio, marchamos para el 1 de mayo, marchamos para los 8M, marchamos para la romería previa al 11 de septiembre, y eso no era ni de cerca que quisiéramos desestabilizar a nuestro propio gobierno. Es una forma que creemos que hay fechas que conmemoran ciertas cosas, que levantan ciertas demandas y que muestran una fuerza en la calle. Y en esas marchas, por lo demás, me encontré con personas del socialismo democrático, con personas del Partido Comunista, por lo tanto creo que es algo que compartimos en la oposición respecto a esas movilizaciones. Otra cosa tiene que ver si es que el futuro gobierno genera malestar social o no, y eso es algo que uno podría hablar en hipotético nomás, pero lo que importa ahí es cuál va a ser el carácter del futuro gobierno y cómo el futuro gobierno va a lidiar y va a generar políticas que no generen malestar social. Si eso no ocurre, tengan por la tranquilidad de que la gente, porque no son los partidos, sino que cuando se habla del estallido y los partidos no tenemos la capacidad de movilizar 1,5 millones de personas. No somos la izquierda organizando algo. Fue un descontento que surgió y nosotros esperamos que eso no ocurra y que el siguiente gobierno tenga la capacidad de gobernar y cumplir sus expectativas. Sin embargo, Andrés, el estallido social ineludiblemente aparece como uno de los elementos que explican la derrota incluso de Janet Jara por parte de personeros, incluso, vuelvo sobre eso, del propio Frente Amplio. Muchos apuntan al estallido social y de lo que pasó después en el primer plebiscito constitucional, la explicación de lo que pasó hace nada. El 14 de diciembre. Y ahí usted dice, nosotros no organizamos el estallido social, nosotros fue las personas, pero hubo un actuar de la clase política en ese momento, de ciertos partidos que tuvieron una posición particular en relación al estallido social que hoy día se le cobra. Se le cobra desde el punto de vista político y, según algunos dirigentes, incluso desde el punto de vista ciudadano. Yo creo que hay varias cosas en la pregunta, porque por una parte se ha hecho un esfuerzo por parte de la derecha, haciendo oposición, de reescribir un poco la historia de lo que fue el 2019, creo yo. O sea, si uno revisa las declaraciones de esa época, uno revisa lo que dijo el presidente Piñera en su época, como él mismo celebraba la manifestación masiva, y yo no vi a una persona ni del Frente Amplio, ni del Socialismo Democrático, ni del Partido Comunista. El Frente Amplio no existía en ese momento. Pero de su partido. Pero el actual presidente Gabriel Boric firmó solo el acuerdo por la Constitución. Pero yo no vi a ninguna, como decía, personas de este conglomerado político como avalando la violencia, celebrando la violencia, sino todo lo contrario, buscando una salida institucional para un problema que estaba siendo grave, tanto Boric, por la violencia en las calles, tanto por la violencia Boric policial. ¿Fue el único que firmó ese acuerdo por la Constitución? Revolución Democrática y Comunes, 2 de los 3 partidos que hoy día conforman el Frente Amplio, lo firmamos, y el presidente Boric lo firmó, su partido no, y su partido terminó teniendo una excisión posterior, donde quienes justamente no querían firmar y eran más críticos terminaron saliendo. Por lo tanto, ¿cuál es el liderazgo mientras que el presidente, después de firmarlo, termina siendo candidato presidencial? Por lo tanto, la tesis del Frente Amplio y dónde estuvo su apuesta me parece que es bastante clara y se muestran los hechos, no con dichos. Impulsamos ese acuerdo, no solo en el sentido de firmarlo, sino de estar ahí, de empujarlo, de conversar, y creo que después hay un arco más grande que tiene que ver con lo que fue el estallido, lo que fue el proceso constitucional. Creo que ahí hay un arco de frustración, sin duda, de frustración de la ciudadanía, de frustración nuestra, en donde la canalización institucional de ese malestar no llegó a buen puerto, y eso creo que termina mermando la confianza en las instituciones, termina generando más molestia, más descontento, y creo que ese descontento se va capitalizando de distintos actores políticos. Andrés Huble, estamos conversando con el secretario general del Frente Amplio. ¿Qué rol debiera tener a partir del 11 de marzo Gabriel Boric? Lo hablábamos un poquito antes, yo creo que tiene que tomarse algunos días para compartir con su hija, lo hace, pero para compartir más, descansar un poco, y después yo creo que tiene un futuro con muchas posibilidades. Creo que por una parte, como decía antes, hay un rol en política internacional que es muy importante. Creo que el presidente ha logrado una
una trayectoria coherente que le permiten defender los derechos humanos, les permiten defender la democracia en cualquier parte, porque lo hizo cuando quizás en algunos actores de izquierda de la región le era más incómodo. Él no tuvo ningún problema durante campaña hablar de que Maduro es un dictador, en no reconocer y solicitar mayor transparencia cuando se tuvo la elección antes que otros mandatarios. Creo que ahí hay algo importante porque la democracia, los derechos humanos pueden estar en riesgo en varios países. ¿Pero debiera Boric liderar la oposición? Es que es una pregunta algo capciosa, porque ¿a qué nos referimos con liderar la oposición? ¿Tenemos a alguien que lidere? Ser quien aglutine la oposición. Pero tenemos a alguien que lidere hoy día la oposición, por ejemplo. Uno diría, esta persona, cuando es oposición, como no hay una gestión que organizar, sino más bien se organiza discursivamente, se organiza en el Congreso, nunca existe un líder de oposición, sobre todo con el sistema partidista que tenemos. Quizás en otros países funciona más así, pero acá sí, tiene que ser parte de las conversaciones que tengamos en la oposición. Yo creo que es una figura que efectivamente aglutina, que en su gobierno se pudo conformar una coalición amplia y que sin duda él puede jugar un rol en mantener esa coalición, en mantener las conversaciones, en tender puentes de diálogo y poner al servicio del rol opositor toda la experiencia que y por de pronto, siendo por su presidente. edad, ya se ha planteado, digamos, va a ser un eterno presidenciable. Probablemente. Igual yo creo que no hay que adelantar sobre todo la discusión de la siguiente presidencial. Hoy día ni siquiera ha asumido Kast y es deporte nacional igual. Por eso, algunos tratan de adelantarla, pero creo que es un error porque te puede poner en lecturas más pequeñas de lo que hace uno u otro, cuando hoy día todos los liderazgos que están en la oposición o en la futura oposición, tenemos que tender a que haya diálogo, que haya conversación, que haya colaboración para poder empujar aquellas cosas que tenemos acuerdo, que son muchas. Sin embargo, ¿cuál es la fortaleza hoy día, Andrés Couble, de la figura del presidente Gabriel Boric? Lo estoy pensando en la lógica de que al interior del mismo oficialismo los indican como responsable derechamente, con matices o con distintos elementos, de la derrota de Janet Jara. Algo de eso ya conversábamos, ¿no? Pero incluso dijeron durante la campaña que él apuntaba y le contestaba directamente a Kast precisamente porque a él le convenía que Kast fuera presidente para volver a ser candidato presidencial en 4 años más. ¿Cuál es la fortaleza hoy día de Gabriel Boric después de 4 años de gobierno? Y en esa misma lógica, ¿cuál es el legado de este gobierno? Un legado que fue incluso, de alguna manera, si se quiere, destruido o torpedeado por la candidatura presidencial del oficialismo de Janet Jara. Hay hartas cosas en la pregunta. Son 3, básicamente. Yo creo que respecto al tema... ¿Cuál es la fortaleza hoy día de Gabriel Boric después de 4 años de gobierno? Yo creo que la fortaleza de Gabriel Boric es, por una parte, haber aglutinado una coalición más amplia de la con que llegó al gobierno. Él podría, y nosotros como Frente Amplio podríamos haber dicho, vamos a gobernar con quienes fuimos coalición, con quienes construimos el programa, y él logra ampliar esa coalición. La logra ampliar, invita a trabajar al socialismo democrático en roles importantes, y hoy día tenemos un mayor grado de unidad, de coordinación, mucho más del que tuvimos cuando fuimos oposición la vez pasada. Uh-huh. Y eso en gran parte es un atributo que tiene el presidente Boric, o que él logra y convoca. Por otra parte, creo, como decía antes, que tiene un liderazgo y estatura internacional muy importante, y ahí yo creo que el poder entrar en diálogo cuando haya conflicto, el poder ayudar a que esos conflictos desescalen, el poner ciertos límites también de lo que debe ser la política internacional, creo que ahí hay otro valor importante. Y yo creo que un valor que tienen todos los expresidentes, que es la experiencia de haber sido presidente, que por supuesto es algo importante. Y sobre el legado, podríamos hablar de varias cosas. Podríamos hablar, yo creo que uno de los más sustantivos es haber destrabado una reforma de pensiones que llevaba 10 años sin ser discutida y que va a poder subir las pensiones de los adultos mayores, un tema que estaba pendiente hace mucho tiempo. Va a poder aumentar el ahorro, va a poder también generar una estructura solidaria dentro del sistema de pensiones que antes estaba solo a través de la PGU y a través de impuestos. Entonces creo que ahí hay un legado importante y podríamos hablar en otras materias también. Ya, esta pregunta también va con 2 elementos. Lo primero es más corto. ¿Han sido injustas las críticas, incluso del oficialismo, particularmente del oficialismo al presidente Gabriel Boric? Y lo segundo, ¿cuánto afecta a la construcción de ese legado el que todavía haya proyectos
sustanciales que fueron promesas de gobierno que no han visto la luz y que tienen un camino muy difícil en lo que queda de trabajo legislativo, que son prácticamente algunas semanas. Estoy hablando sobre todo del proyecto que termina con el financiamiento de la educación superior o que propone un nuevo sistema de educación superior. ¿Han sido justas las críticas a Boric? Eso es lo primero. Sobre lo primero, yo creo que han habido muchas críticas y creo que han habido críticas que son justas y críticas que no lo son. ¿Cuáles son las que no son? Yo creo que son aquellas que buscan sacarse la responsabilidad, hablar de la responsabilidad electoral solo en lo que fue el gobierno, como cuando es una respuesta en realidad para no asumir responsabilidades propias de quienes hablan, creo que son injustas. Bueno, creo que las críticas en general de Fidel Espinosa son injustas, pues creo que es una persona que... ¿Las de Quintana, que dice que la falta de autocrítica del Frente Amplio y del gobierno los puede llevar a nuevas derrotas? Es que eso yo no lo veo como una crítica, lo veo como opinología de reflexiones de otros y a mí no me gusta caer en eso porque es más como pasa a ser un tema más de que el que dijo A sobre B, B sobre C y se pierde el tema de fondo. Pero yo creo que la mejor lectura de cuál es la... más que los dichos, son los hechos. Y el hecho de que el socialismo democrático y el Partido Comunista hayan llevado como candidatas a 2 ministras del comité político del gobierno muestra cuál es su apreciación sobre el gobierno, porque si fuera una apreciación totalmente descarnada mala, hubiesen llevado liderazgos de otros espacios, desde los municipios, desde el Parlamento. La política no se construye solo desde el gobierno. Si ellos sus mejores liderazgos o los liderazgos que encontraron más aptos para enfrentar la carrera presidencial fueron del corazón del gobierno, no estamos hablando ministros de algún sectorial, sino del comité político, creo que es porque hay una evaluación del gobierno que no es tan negativa como la plantean. ¿Y cuánto afecta la construcción del relato y del legado del presidente Gabriel Boric en los proyectos pendientes? Estamos hablando de FES, pero también estamos hablando, por ejemplo, de esa lacuna para Chile, si se quiere. Yo creo que en el caso de FES es muy importante, más allá de lo que afecte el legado o no, creo que se ha avanzado a estar cerca de encontrar acuerdo en un punto que también lleva muchos años trabajo. Este gobierno puede terminar en esa cercanía sin proyectos. El expresidente Piñera, la expresidenta Bachelet presentaron proyectos para terminar con el CAE, porque el CAE es carísimo para el Estado, es carísimo para las familias, los bancos sacan una tajada absurda y por lo tanto yo creo que sería un error desperdiciar ese esfuerzo que se ha hecho de estar tan cerca de lograr un acuerdo con los distintos sectores políticos, un acuerdo con las instituciones de educación superior para no sacar el proyecto. Entonces yo soy optimista de que hoy día que ya no está en juego lo electoral, los distintos sectores políticos se van a dar cuenta que hay un valor en esa cercanía de acuerdo para el bien del país. Y el proyecto va a salir adelante. ¿Y si no? Si no, yo creo que sin duda es algo que afecta, porque creo que la promesa de condonación y fin al CAE es algo importante, pero por lo mismo espero que los distintos sectores políticos estén a la altura, porque esa promesa es importante no para el presidente Gabriel Boric, es importante para Chile. Esa lacuna, aborto, eutanasia y otros temas que fueron claves también durante el gobierno y que aparentemente no van a lograr concretarse. Yo creo que esa lacuna es otro que, por la importancia que tiene, debería concretarse en estos meses. También está cerca de un acuerdo. Es que quedan semanas, digamos, ni siquiera meses. Quedan semanas y semanas que se puede tramitar intensamente. Y aborto, eutanasia, yo creo que efectivamente es más complejo que salgan durante este gobierno, también por la correlación de fuerzas que existe en el Congreso y en el Senado, donde creo que al menos aborto no parece ser un proyecto que vaya a tener una mayoría en el Congreso. En el debate no se han dado vuelta a posiciones que hoy día permitan... ¿Fueron esos más saludos a la bandera? Porque eso no está en el tronco de las promesas de campaña. Es que uno los pone en discusión porque son temas relevantes, porque espera que hay otro poder del Estado, como es el poder legislativo, procese esa discusión y también vaya viendo ahí cuáles son aquellos temas más importantes o cómo se van dando los convencimientos para generar mayoría. No tiene mucho sentido poner a votar el proyecto si se va a rechazar y va a dar minoría, pero uno no sabe cuando lo presenta porque todavía falta la discusión parlamentaria, que es donde uno espera se convenzan los distintos sectores y no simplemente sean posiciones cerradas que no dialogan. Y una última, por lo menos de mi parte, hablábamos de liderazgos, de la figura del presidente Boric a partir del 11 de marzo. ¿Cómo ven la figura de Janet Jara? Yo creo que también es una figura bien relevante. Creo que fue una buena candidata presidencial que logró aglutinar a la misma coalición, incluso más amplia que la que estaba en el gobierno.
Bajo su liderazgo se logró construir un programa profundo en distintas áreas que logró acuerdos amplios y por lo tanto yo creo que ese rol también se va a proyectar en el tiempo y va a ser otro de los liderazgos relevantes de la oposición, como decía. ¿Rivalizando con Boric? No, colaborando, yo creo todo lo contrario. Fueron estrechos colaboradores en un gobierno y también van a poder colaborar y dialogar en la oposición. En campaña. Pero eso yo creo que a veces, si hay críticas, como hablábamos antes de las justas e injustas, hay críticas que son justas porque son autocríticas finalmente, si ella también es parte del gobierno y la autocrítica es positiva cuando permite aprendizaje y proyectar a futuro y por lo tanto yo veo que no van a rivalizar, sino que los distintos liderazgos de la oposición van a colaborar para tener una oposición más fuerte pensando en el bien de Chile. Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, muchísimas gracias por venir a ADN hoy. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Igualmente, buen día.